Vale. Después del final que vimos de Sherlock, donde ya destruimos, abandonamos a John de nuestra mente y dio inicio a la verdadera historia de Sherlock. Nos quedaron misiones y no tenía cómo volver al juego, pero caché que tenía una ranura de guardado, entonces quedamos justo antes de terminar, que era acá, en Amor de Madre, justo en la parte del recuerdo destrozado, donde empezaba el final. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de terminar todo esto, todas estas misiones que están aquí, a ver qué pasó. Poco después de abandonar Cordona, vendieron algunos de los muebles, dale, el gabinete de curiosidades, devuelto el lugar, chun chun. Estoy en su lugar, estoy seguro de que ahora me traerá buenos recuerdos. Me imagino que tal vez voy a encontrar cosas nuevas. Ahora mi habitación tiene el aspecto de que tenía hace 10 años. ¿Me traerá algún recuerdo? La habitación de nosotros estaba abajo. Now it looks exactly like it was a decade ago. I can almost feel the memories hitting me. El gabinete, dale, el gabinete de curiosidades restaurado. Este es el primero que vamos a ver. Fedora, manta. Vale. Fijo. Ya, ¿te va a despertar a qué hora? Ya, bueno. No te despiertes más temprano, sí. Libros ordenados, orden incorrecto. Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you didn't. Your brother often struggled to find his reading materials after our visits. Durante nuestra estancia en la mansión Stonewood, Cherry y yo visitamos con regularidad el gabinete de curiosidades. Sherlock a veces se aburría tanto que reordenaba todos los libros con una secuencia particular. Decía que así era más fácil encontrar el libro que uno buscara, pero Mycroft nunca estuvo de acuerdo. La única vez que Mycroft no pudo encontrar su material de lectura predilecto, nos vilipendió durante una hora, insistió en que dejáramos la estantería como estaba. Estábamos como cambiante. ¿Esto se va al Palacio de la Mente? No creo. Recuerdos, tomo cambiante, ahí está. Pum. Vamos entonces ahora a habitación de la madre, no. La habitación de nosotros. ¿Dónde estará esta? Esa es la de la madre. Esta es la de nosotros. I can sense an incoming memory, Sherry. Do you? One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. ¿Cómo es que se llama esto? La habitación, patio, el salón restaurado, el gabinete de curiosidades. Estamos ahora en la habitación. I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. Igual Mycroft lo cuidaba. How well do you think he would sleep without a bed? Poco después de nuestra llegada, Cherry se peleó con Mycroft por los muebles. Yo necesitaba un sitio donde dormir, pero solo había una cama en nuestra habitación. Intolerable. Convencer a su hermano mayor fue todo un desafío, pero después de una semana de disputa, por fin dio su brazo a torcer y me convertí en el flamante propietario de mi propia cama. Need to repeat this one day, but with bullets. La habitación de mi madre restaurada. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be.
My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger. En sus raros momentos de lucidez, la madre de Sherlock siempre quería pasar tiempo con él. Un día nos vio preparándonos para la función y nos ayudó a aplicarnos el maquillaje frente al espejo. Mycroft quería unírsenos, pero ella se negó. Él no lo dejó ver, pero sé que le molestó. Violet siempre le prestó más atención a Cherry. Caso completado. Mira esto, mira esto. Pum, pum. Todo completado, papá. ¡Ah! Y ahora vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda en misiones. Recuerdos, estamos con todos los recuerdos, la segunda cama, el momento de reflexión. Pero si nos vamos al mapa, se supone que aquí podría haber caso. Guarida de bandidos. Espera, ¿cómo era? Opciones. ¿Cómo se juega? Esta marca indica que la pista C, registro de navegación, preguntar a la gente. Pum, pum, pum. Realizar un análisis. Hay que esperar el escenario. Tucu, tucu. Ya. Algo interesante. Nos vamos para allá. Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? Averigua dónde ocurrió el asesinato increíble. No. Eso sí. Oh. ¡Ah! A ciega y tiros precisos. Killed with one... Ahí está. Ojos vendados. La gente habla de que han asesinado a un hombre en las ruinas antiguas, en la parte sudoeste de Gran Sarai. Aparentemente le dispararon en ambos ojos. Eso hace dudar la credibilidad del asunto, pero merece la pena investigarlo. Por la espalda. Nos vamos, guacho. Tenemos misiones. Yo quería seguir investigando y Dios me lo trajo al mundo. La investigación. Gran Sarai. Sudoeste del Gran Sarai. Sudoeste del Gran Sarai, Gran Sarai, Gran Sarai. Nos vamos a ir para allá. Ah, las ruinas que soy pavo. Perdón. Acá está la ruina, pochoro. Ok. Hay que dar como una vuelta para entrar a la ruina. Creo lo que veo. Y si no lo veo, ¿saben por qué?
porque te agarro para el deseo. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. ¿Qué hace aquí? Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend. The sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. Vamos, ¿qué You ocurrió? mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Eso. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. Te zarpaste, We're guacho. done. Vamos a tener que ir a buscar cositas. Nos vamos al periódico porque esto es una noticia. O tal vez están en los otros archivos. O no vale la pena intentarlo. Declaración del enterrado. El año pasado. Pero también mencionó que no es la primera muerte durante un duelo en la Old City. En la Old City. En la Gaceta local. Primera plana. Listo, papá. Cordona Chronicle, 1879. Trágico incidente en la Old City. El joven heredero de una de las familias más ricas de Cordona ha muerto en un duelo a ciegas. Durante el curioso incidente, la víctima, que no podemos nombrar hasta que su familia completa esté informada, dio un paso en la dirección incorrecta y cayó por un acantilado para hallar la muerte. Los supervivientes han expresado su más profundo arrepentimiento y juran no volver a participar en un duelo alguno. Me huele a... ¿Sabes qué me huele o no? A vendetta. Vamos a tener que volver donde el compa. ¿Qué se cree este que viene aquí? Que me viene a mentir aquí, ¿qué se cree? Sí, pero no se sabe el... Debe ser aquí o en Old City. I love this place. Pac, no era ahí. So? ¿Dónde dice que fue? No podemos nombrar, era... Cayó por el acantilado. Peaceful areas. Yo creo que hay que buscar más por acá. Oh, aquí está, guacho. This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff.
Bereft of life, he rests in peace. You know the rest. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. A key for a birdcage? I'll take it. Permiso. El arma, el arma, el arma. A Webley top-break revolver. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. Que fome por ti, amigo. Ya hay más pruebas. Vamos, hay más pistas, hay más pistas. A blindfold, discarded or lost. Your opponent was behind you. Chatos locos, sí. Y aquí, mira. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets, most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. Son lo mismo. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Traje de duelista, permiso. Los abajo firmantes declaramos por la presente que este duelo se desarrollará según el estricto código de honor del Club de Duelo Ciega. Que el ganador se corone como el campeón ciego firmado EBSIJD. Testigo HFBC. HFVC. Honorable líder del Club de Duelo a Ciega. Vamos. Regla obligatoria, no hables del Club de Duelo a Ciegas, nunca desaproveche la oportunidad de practicar puntos de tirador, no provoque derramamiento de sangre ni en los duelos ni en cualquier otra reunión. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Vamos, tenemos pistas. He de cumplir las 3 reglas del club. Dale, antes de resolver el caso. Vamos a apañar ahí a John. Tenemos también pistas por acá. La llave. Ojos vendados. Seguimos con ojos vendados. Pum, pum, pum. Huellas de duelista. Hay sangre, pues, guacho. Red stains, relatively fresh. Esta es de verdad. Revolver, 42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. Vamos a ver.
Ok, la primera. O la última tal vez. No, imposible. Listo. No, imposible que sea de acá. Ahí sí. Sí. Eso me tinca a mí. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? ¿Otra vez? No, si ya la hice. Claro, es que ya lo hice, po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que tengo que hacer es... La llave con el pájaro grabado debe ser la cuestión del club. Pero ¿cómo encuentro el club? No sé cómo encuentro el club, hermano. Y lo otro no sé por qué me sigue dando la opción. Vamos a intentarlo igual. Ah, hay que considerar que había otra persona. Eso. Ahora sí. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Ok. You know what? That undertaker has a point. It is beautiful here. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? The deceased was a member of the Blind Dueling Club, hence the blindfold. Do you know of it? Never heard of such a thing. You ask me, people ought to open their eyes to the world, not look away. Oh, verdad. Mencioné el club. Soy una basura.
There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. Nah. I love this place. Hola, shit. Ya, vámonos a buscar direcciones. Estoy aquí en el ayuntamiento. Buena choriza. No te necesito, Susi, guacha. No. No. Siempre me equivoco, ¿eh? Ciudadano. Escaladio. Bueno. Pero no, pues guacho. Pues sí. Ahora sí. Madre Irma von Staub, fallecida en 1967 en un accidente de caballo. Padre, fallecido en Córdoba en un accidente de caballo. Magda Irma von Staub, lugar de residencia, Baskerville Street, entre Vernet Street y Bonaparte Street, zona del sur de Escaladio. Ok, que nos vamos. Vernet y Bonaparte. Aquí tiene que ser. Uy, pensé que podía pasar por ahí. Que esta debe ser Baskerville Street. Ahora sí, guachín. Extra, extra! Dilemma in deluso. A seance ends with a death. A lord arrested. Después vengo donde ti.
Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Ok, lo que voy como policía. No tengo drama. ¿Está esperando al policía, señor? Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Tiene cara de... Maculladura. Pintura roja. Esta también anda en la mismísima. Es una dama frágil y triste, en la veintena, la hermana de Eri, lleva una cinta negra como muestra del duelo, su pálido rostro sugiere que raramente sale de casa, aunque lleva la ropa limpia, hay un par de peculiaridades, primeramente hallado salpicadura de pintura multicolor, lo que sugiere que le apasiona pintar, predomina el color rojo. En segundo lugar, la sustancia del resto de un bálsamo que hay en su vestido sugieren que se lo aplica con frecuencia. He notado que tiene varios cardenales en distintos estados, de modo que parece que emplea el bálsamo como un medicamento. La señorita intenta ocultar sus cardenales por vergüenza, es víctima de abuso, le golpean ya... Esta es. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It is not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It is the least of my sorrows. But, Miss von Staub, I can tell you suffered new bruises even before the old ones had healed. I have nothing more to add, Officer Holmes. It is what it is. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Here's the key. Ok. Declaración de Magda von Staub. Lleva un caballo, pam, pam, pam. Llave con un caballo grabado. La llave de la habitación de Erich von Staub. What the fuck? Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. ¿Qué así disparó? Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? He cumplido la segunda regla. Bien, 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 bien.
Ya asegura que no salió de su casa. Tengo que preguntar a los demás. Llave con You have a caballo keen eye? grabado. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. Caballo. Estimado señor Von Staub, gracias por su reciente mención de la deuda de mi cargo. Le aseguro que me constan los 70.000 marcos de oro que se le deben. De hecho, dicha cantidad pasa por mi cabeza cada vez que le veo en el club. Por favor, no dude que estoy ansioso de poner fin a sus preocupaciones al respecto. Y de hecho, ya he comenzado los preparativos a tal efecto. Hasta entonces le reitero mi agradecimiento por la paciencia y buena fe. HFVC. Uy, este lo habíamos escuchado, ¿no? HFVC, acuérdate de eso, maldito gusano. A wealthy man in his 60s. Sir Barnaby Boddington, 1879. A typical crest for a league or a guild. A typical crest for a league or a guild. Lo bueno es que con eso ya sabemos dónde queda. Club headquarters, 190th anniversary celebration. Estimado señor Restaurado, hemos recibido sus solicitudes y sus recomendaciones. Estudiaremos su perfil y sus credenciales. Desde luego informaremos al cónsul honorario que ha solicitado sucederlo. Un afectuoso saludo, Maximilian Gunther, oficina alemana. Estamos. Estimado señor Boddington, gracias por responder con tal premura a mi petición de enviarnos un retrato suyo. La admiración de Magda por usted ahora aún mayor. Puedo decirle que está entusiasmado por prometerse con un caballero tan notable. Ah, la quería vender. Bueno, mi hermana, pero creo que solo un hombre de su calibre merece convertirse en su esposo. Von Staub. César por hermano. This whip is well loved and well used. Papel quemado. Guía del ejército prusiano para el castigo físico. Ya te salvaste, hermano. Quiero tomarlo. Hay unas cartas quemadas, la habitación. Dale, esto lo vamos a arreglar. El retrato, podemos llegar con eso a donde están los muchachos. La declaración. Creo que fue Magda, hermano. Porque tuvo que haberle venido a robar la. Tuvo que haberle venido a robar la cuestión. Lo primero. Se me salió la tecla. Esto vamos a hacer primero. Damos 6 menos 10. Necesito hacer 11.
estoy usando, a ver. Reiniciemos. Lo primero, vamos a hacer este no, este con este, cuatro y uno. Entonces este cambia este con menos 4, cambia este con, tomamos esto más esto, vale, tomamos esto más esto, vale. Más 2. No, no me da. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago esto? Ah, qué buena. Y el otro es por 2. Entonces, pum, pum. Ya, aquí los tengo. Ya tengo 6 y 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 y 3. Vamos al otro lado, mi guacho. ¿Ves cuál es el gran problema, no? De esto. Tengo 2. Primero tengo que hacer el 10. Este si lo cambio quedan 7. Y quedan 4. Siete, 8, 9. Me faltarían 2, 3 y 1. Ah, pero ese tema.
Esto lo invierto. Tengo -3. Me falta -3. ¿Qué le vamos a hacer a esto? No. Vamos a hacer esto. También lo vamos a invertir. Entonces. Debería aparecer algo así. Espérate. Tengo 2. Tengo 3. Cinco. Oye, este hay que cambiarlo. Pero no tengo para mezclarlo todo. De la difícil. Multiplicar por 2 también no es malo. 3, 5. No. Vamos por orden, dijo mi compa. Tenemos este le vamos a quitar 1 y lo vamos a invertir. Vamos, que era fácil, hermano. Ay, Dios mío. He conseguido restaurar algunos fragmentos. La variedad te indica, señorita von Staub, deje que le profese mía, mi corazón y mis manos aún de no ser por la negativa de su hermano. Ya. Había un compadre que andaba detrás de la hermana. Rato, entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda? La declaración de Magda. Excuse me, just one question. I'll gladly tell you everything I know, officer. Los sirvientes confirman que la señorita no salió de su casa el día de la muerte de Eric. Ya. An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Excellent score. Oh. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Mira. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. The
The rounds have been emptied. The black paint looks thick. It's been mixed with something. Suada. Ok. Cajita de bálsamo. Y pintura negra. Ah, pero no lo tengo que hacer. Vamos. Tenemos que hablar con la señorita Magda. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. I'm sorry, I don't follow. I beg your pardon? I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. Terrible. Terrible. Nos vamos a ir. Oh, please, let me mourn my brother. Encima lo lloráis. Can I ask you a question? I'm sorry, but I can't help, officer. Nos vamos a ir a arquear a buscar más pistas. A ver. Nos vamos a ir allá. Y esto debería estar. Uno de los hombres de Desde otro punto de vista, nuestro potencial testigo asesino también debería estar entre ellos. La única pista para encontrar: los dos revólveres cruzados y atados de venda. Sí, hagan que quedar aquí al frente, ¿no? Y lo más probable es que nos vamos a tener que vestir, hermanillo. No, que me lo coloco. Cacha, qué guapo. Extra, extra! Elephant price! Ah, le podría preguntar por ahí. Extra, extra! The strike of the eagle! Authorities are interested in some Cordona news? Ah, mira. Los problemas de los coperos, la tercera ejecución de... Oh, puedo comprar los periódicos. El ataque del águila. Estos son mis casos, por hermano. Venga para acá. Check the front page. You won't regret. El experto verdugo se vio obligado a ejecutarlo 3 veces debido a... Tenía miedo que se rompiera, que el Estado no buscara un modo más simple. Oh. Basilio Copelo puesto ayer en libertad después de un juicio rápido y decisivo. Muerte de Nicolo Detti. Puede que no tenga nada que celebrar. Después de que su esposo Augusta no quisiera participar en la vista, parece que las cosas están aproximadas a su conclusión.
Momento 3 hombres, ya pam pam pam. Listo. ¿Dónde podrá estar esto? Esto tiene que estar por acá, hermanito. Dime que lo voy a encontrar. Por suerte, amor. Ah, pero igual puede. No, no es. Saldría. Qué brígido, ¿eh? Yo creo que tengo que preguntar en la residencia. Es simple y conciso. Could you help me? Of course, sir. I'll tell you everything I know. La gente dice que el símbolo se divisa en la mansión de un aristócrata en la zona Gran Saray. A lo mejor los ciudadanos de clase alta de allí podrían ser de ayuda. Gran Saray. Nos vamos a Gran Saray, hermanito. ¿Dónde dice que lo ven? Vamos a partir por acá, pues guachini. Help me, please. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Okay, don't worry. Ya, pero está en Gran Saray y eso ya me ayuda bastante. Hay que ir a las mansiones, no me guacho. A las mansiones hay que ir, perdón. Extra, extra. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Eso. Me han dicho que en el blasón representa un honorable club de Baskerville Street entre Souls Row y Silent Way. Y aquí a la vuelta, pues guacho. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Down the stairs. Vamos, chavales.
Club de duelos ciegas. Werner von Kram. Fancy. Not every manor has a custom floor. That is the von Kramkrest, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club. Otro le mata, hermano. Heinrich Alois Fugen von Kram. Un libro invitado con mensaje de muchos ilustres invitados del club, una visita regresante que reafirma la necesidad de preservar las tradiciones alemanas alrededor del mundo. Frederick Wilhelm, príncipe de la colonia de Prusia. He tenido el honor de conocer al líder del club, Heinrich von que nace por nuestra ciudad. Larga vida a la amistad. Sir William Sinclair, gobernador de Cordona. How often do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration. Le vamos, pues. It's the killer. Shake a leg. Get him. Oh, no puedo. What the fuck, Get ready for some pain. Corre, guacho. I can overcome the brute now. Don't bother moving. You've lost. Time to knock this guy out. Take a rest, my friend. The snuff's ready. No more crime. Give him the pepper snuff. Don't bother moving. The snuff's ready. It's all yours now. Couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. I'll put you 6 feet under. Too simple. I'm coming for you. Vamos, vamos, vamos. Give him the pepper snuff. Eat lead.
Había otro, por mano. Hay otro, hay otro, hay otro. No more. The snuff's ready. I couldn't miss the party. Son caletas, por mano. Y más encima ya ni andan vestidos de Take amarillo. a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Oh. Get ready for some pain. Ya era hora. ¿Cómo que me costó, hermanito? No more crime for you until No next more month. crime for The snuff's you. ready. El siguiente mes. I must say, Sherry, that was near perfect. Could it be that you're not completely hopeless? Ok. Truco. Me han dicho que el razón ya estamos. Yo aquí tendré que buscar pistas, me imagino, ¿no? Andy. Ay, mira. El libro del club, ya el club se fundó por August Borkram. Después de una famosa apuesta, tenía que matar a 22 patos en una noche de luna nueva para llamar la atención de la hermosa Lady Hedwig. Como Harry. Va, como la lechuza. Por desgracia, la noche era demasiado oscura y una vez, en vez de eso, mató a 2 viandantes e inocentes. Después de perder tanto la apuesta como a su amada, Augusto juró dominar el arte del tiro y así fundó el club de tiro a ciego. Para demostrar sus habilidades, los miembros debían disparar con una pantalla por delante. Pronto se hizo monótono, así que empezaron a practicar duelos a ciegas. Cambiaron el nombre del club al del Club de Duelo a Ciegas. Esto fue en el 89. Y en el 77, después de la muerte de uno de los miembros, se hicieron una serie de modificaciones, entre ellas la sustitución de las balas por munición de fogueo. El club se dividió y existen varios países que mantienen viva la tradición alemana de tiro al blanco. A ciegas. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. El caso brígido, oye. Brígidamente largo. Primer telegrama, no puedo ir, temo por mi vida, debo marcharme de Cordona de inmediato, lo siento, tened cuidado, Dorfman. Segundo telegrama, estos malditos anarquistas están por todas partes, culpa suya, salgo ahora mismo a nuestra reunión de emergencia y llevaré a mis hombres, Hasenkamp. Estaré allí, ay, pobre von Staub, menuda pérdida, ¿quién ha sido? Los duristas zurdos ingleses. Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? A nice apricot aroma. Marilyn schnapps, I presume. Half full. Glass crushed underfoot with damp traces still visible. El otro miembro del club. Otro miembro del club estuvo aquí, dale.
No. Así, pues. Oh, hermano, tengo mucho miedo. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes, and if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. Vamos a sacarle la ficha a mi compa. Mala vista. Uy, te crees tirador. Mejor tirador del club y tiene mala vista. Sí, 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 claro. Realmente sangre, no es mancha de gelatina. Tierra, de la ruina. Razón. Ya, este es Henry Sprague Brown, el líder del club. Un problema de vista, aunque lo disimula bien. Convirtió su minusvalía en fortaleza, convirtiéndose en el campeón del club de tiradores y lleva una insignia para probarlo. En conjunto con estos rasgos, sugiere que es un hombre orgulloso de sí mismo. Su uniforme amarillo del club prueba que estuvo en el duelo fatal. El polvo de la rodilla es el mismo que el de las ruinas. Y la marca roja en una de sus mangas no es el resultado de mi reciente contienda. Además, sus iniciales coinciden con la firma del testigo juramento del duelo, lo que explica sus nervios. Se me suelo para apuntar a Eric. O mientras que la mancha roja... El polvo de su rodilla y la marca roja no es el resultado de mi reciente contienda. Además, parece que el señor se arrodilló en el suelo para ayudar a Eric. Se explica el polvo de sus pantalones y la mancha roja de su manga. Puede ser. Vamos a ver si es que hace. So, you are Mr. von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and witness to Mr. von Staub's murder. Incorrect. I am the best shot at the club. Heinrich Vögen von Kram. But how did you know I was there? Your clothes, Mr. von Kram, the dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins. And your jacket features a bloodstain from your attempts to save Mr. von Staub. That is impressive. It is merely inferential. Now, a few questions, if I may. Be my guest. I have nothing to hide. Primero, ¿qué ocurrió en la So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver. And further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. You said the killer was an excellent shot. Do you suspect someone from the club? Definitely not. No one from the club would break our rules. What transpired after the shooting? I heard Erich cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Erich, but it was too late. Qué mala. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. Ya, vamos a darle las pistas igual. I can't help you with this. I've never seen this before. I can't help you with this. I've never seen this before. Ahí está. You have a nice collection of pistols, Mr. von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. Oh, te zarpaste. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. I can't help you with this.
I can't help you with this. I can't help you with this. I don't know what you're talking about. Ah, ahí está. It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Eric was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Ay, 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 hay que decirle. As it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a 36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Te zarpaste. I've never seen this before. I've never seen this before. Ah, esto. Last year, there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. Ya. Tenemos pruebas. Pero tenemos que investigar aquí también, yo creo. Pido permiso. How to sharpen one's senses. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Tener un Von Kram en el puesto de cónsul honorario es el único modo. Su apellido es demasiado modesto para un puesto de estado. Mi noble linaje es la garantía que el imperio puede sobresalir entre el resto de las naciones. La otra respuesta de Eric está escrita en la otra carta. Henrich, por el amor de Dios, qué tontería. Su linaje está corrompido por el exceso. Es usted el último ejemplo y el mejor de su decadencia, de su fin de raza. Un linaje moribundo. Nuestro imperio necesita un hombre mejor, más fuerte, más moderno. ¿De verdad cree que han de confiar las responsabilidades de Estado a una persona tan superficial lastrada por las deudas que se juega su sangre? Además, ¿es conocido algún inválido en el puesto de representante? Oh, soy el único candidato legítimo para reemplazar al cónsul honorario de Alemania. Si uno retire su candidatura antes de... Oh, qué zarpado. El hermano está ahí A claro. remarkable tool to conveniently enhance anything. I could use one for my analysis. Recordings labelled in Braille. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Recordings labelled in Braille. Oftalmólogo. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne, 1864. Mein Wunder. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness, an affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric?
Tell me his name. I need to be elsewhere. Ya. Entonces, o es ella o es él. Yo creo que es ella. Porque hay un cuarto. Y además este no tiene ninguna necesidad ya. Está bien si competían y todo, pero a la otra la hicieron joder más. Así que, hermanita, te tiraste. Te tiraste, hermano. Claro. Oh, igual no sé la verdad. No era esta, ¿cierto o no? Era esta de acá. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Good day, officer. Going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? Oh. Thank you for your time, miss. Vamos a ver de nuevo las pistas. Falta el revólver. Y ese es el tema, porque ellos confirman que no salió. Ya, me voy por esta. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What?
Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. ¿En qué medio se cometió? The missing box in your brother's room contained a lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic, a typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. ¿Cuál fue la ventana de oportunidad? ¿Cómo eso? You hid behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded and Mr. von Kram is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. von Kram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. Tal vez sí, ¿eh? Vamos. Sí. I cannot endure any more of this nonsense. Eric was my brother, and I am in mourning. All that is left is your confession. All that is left is your departure. Take your garbled theories elsewhere. The law is the law, and murder is murder. You should have sought freedom through more civil means. The sickness of men runs deep. You dare speak to my civility. You dare tell me what I must endure. That evidence of yours will prove nothing, and then I will show you what it means to be uncivil. La dejé aquí. Your evidence proves nothing, but it seems you barely care. Hermana, perdón. Sherlock, she didn't deserve that. She just wanted to be free. Where's your compassion? Me retó hasta mi compadre Sher. O sea, hasta mi compadre John. Necesito ver el diario. Necesito ver en qué terminó. Necesito ver en qué termina esto. Diario. Extra! Magda von Staub! Misunderstood! Oh. In some Cordona news? Check the front page. You won't... El arresto parecía un paso cuestionable incluso para la policía. Inauditamente apoyado en la investigación del extranjero, Sherlock Holmes, que carece de preparación alguna, han alegado que la desvalida señalada participaba de un duro ciego. Algunos columnistas pronto apuntaron a la sombra de la corrupción al sugerir que dando a la joven dama se estaba protegiendo a los influyentes participantes. Parece que los tribunales... Oh, hermano, me equivoqué. En el otro que me equivoqué fue en... No merezco nada en este.
Después de un juicio rápido y decisivo que lo disolvió. Después de que su esposa Augusta no quisiera participar, parece que las cosas están... No, parece que ahora que la caja fuerte está abierta, los paperos no pueden volver a meter sus problemas en ella. No será, pues. Vamos a dejar hasta aquí. Fallamos de nuevo, un fracaso. No importa.